apreciados estudiantes. Para mí es un placer que nos volvamos a ver en estos encuentros dentro de los espacios del IEXI. Vamos a trabajar como la clase del día de hoy de Derecho Romano, el encuentro número 2. Vamos a hablar sobre las consideraciones de las cosas en el pensamiento jurídico romano. Entonces, cuando se habla de cosa, sería la subespecie y designaría a todo objeto material susceptible de relaciones jurídicas. El bien sería la especie, que se consideraría la cosa y designaría a todo lo que proporciona la utilidad al ser humano, o, con más precisión, a todo elemento patrimonial de su activo. El objeto sería el género, que comprendería el bien y designaría la realidad social sobre la que puede recaer un derecho subjetivo. Seguidamente vamos a conversar que en el derecho romano el término res también representa o presenta múltiples acepciones y entre ellas al utilizarse en los tres sentidos antes expuestos. El derecho romano nos habla Gabriela Cárdenas. Bienvenidos a los estudiantes que están ingresando. El res, para aludir a una cosa corporal, al corpus, las cosas que existen, las corpóreas, y coincide con nuestro sentido vulgar del término y la distinción doctrinal de la subespecie que comporta pues una delimitación material, por lo que excluye a todo lo que no es susceptible de valores, lo que no es valor económico y patrimonial, como el honor, la fama, la vida o la libertad. La libertad pues no tiene valor pecuniario ni patrimonial, por ende. Y de autonomía jurídica, por lo que no tiene que este carácter las llamadas partes que integran la cosa, como el mango respecto de la espada. En derecho romano, res también tiene este carácter, ya que esas cosas cuanto presentan una utilidad tienen este carácter y precisamente por ello se llaman bienes. Entonces, ya podemos hablar de que los res son bienes. Es así como hay unas clasificaciones importantes de las cosas, por su pertinencia o pertenencia, susceptibilidad o no de apropiación. Así tenemos el res patrimonio y la res extra patrimonio. La distinción se basa en que las cosas pertenezcan o no a alguien, dentro del patrimonio o fuera del patrimonio. La res in patrimonio son cosas patrimoniales, cosas susceptibles de pertenecer a alguien. Es decir, son las que están en el patrimonio de alguien y podría constituir dicho patrimonio aun cuando de hecho no lo constituyeran las res derelictae, cosas abandonadas por los dueños, y la res nullis, cosas de carácter de dueño. Si lo comparamos con el derecho romano, el derecho actual, las cosas que son abandonadas por sus dueños pertenecen a otras personas, pues al que se las consigue porque ya son abandonadas, ¿no? Excepto las casas que están solas, porque ya eso se podría hablar de un delito inclusive. Las invasiones son delitos. En la red extrapatrimonio son cosas extrapatrimoniales, cosas no susceptibles de pertenecer a alguien. Es decir, son las cosas que no están en el patrimonio de alguien, o sea, fuera de ese patrimonio, que no están en ese momento. Las res in comercio y las res extracomercio son las distinciones, se basan en la actitud o no de apropiación. Dentro de las res en comercio tenemos las cosas en comercio y las cosas susceptibles de aprobación, es decir, las de tráfico jurídico, las res que pueden comerciarse entre sí, las res, o sea, las cosas que pueden
comerciarse un teléfono. En ese momento no existían los teléfonos, pero las espadas, esas cosas sí se podían utilizar entre sí. Las redes tras comercio son cosas fuera del comercio, son extra, fuera. Las cosas que no son susceptibles de apropiación, es decir, no susceptibles del tráfico jurídico, cosas con las que pues no se podían vender, no se podían hacer contratos, no se podían trabajar con la parte jurídica ni legal. Luego tenemos la posesión en Roma. Define el avión de la posesión. Como dice el avión, la palabra posesión viene de sede, como si se dijera la posición, porque la tiene naturalmente el que se instala en ella, lo que los griegos llaman retención. Es decir, yo en este momento estoy en posesión del espacio que nos da el IEXI para dar la clase como tal. Frente a la propiedad como el título jurídico protegido plenamente por el ordenamiento, hay situaciones que faltan en el título propietario. Todavía los particulares pueden disponer de esas cosas, ejercitando poderes sobre ellas. Situaciones que de una manera genérica se llama posesión. Es allí como vemos que el que posee tiene los derechos de ley establecidos y da esa información para que siga y genere esa situación. Las clases de posesión son las posesiones naturales, la posesión interdictal y la posesión civil. Es así como que también podemos explicar que dentro de la posesión natural, con el término posesión natural, es en la posesión de ese objeto, de tener la cosa, de tener la cosa o tener dicha cosa. Designan los romanos la manera tenencia, de tentación material o el simple al estar con la cosa, que no tienen en su defensa medidas judiciales de protección, ya que no es propiamente una posesión, sino tan solo la apariencia de ella. El único requisito que exige es el corpus, que son los poseedores naturales cuando se posee. Un ejemplo llano y específico, claro, sobre esa posesión natural es quien alquila. El arrendamiento del inquilino o colono, en el préstamo de uso o comodatario para su guarda y depositario. Entonces, es yo alquilo X persona un bien para estar dentro de ese bien mientras el momento se dé. Entonces estoy dentro de la posesión natural, estoy ejerciendo mi derecho de posesión dentro de ese momento mientras esté pagando el arrendamiento o el alquiler. Para su custodia, el acreedor introducido por el pretor en los bienes del deudor. Y para su uso y disfrute, estoy disfrutando y estoy usando ese bien mientras esté pagando, exista ese contrato de arrendamiento por el carácter personalísimo del derecho. Luego hablamos de la posesión interdictal. Esta posesión interdictal protege la posesión mediante los interdictos o el interdicto. Es una orden dada por el magistrado o por lo general el pretor a petición de un demandante para que alguien haga algo o se abstenga de hacer determinado acto. El fondo del asunto se sustanciará posteriormente en un proceso. De ahí que se llame posesión interdicta, porque la denominación no es romana, pero son poseedores protegidos por interdictos, que ostente como propietario, pues está poseyendo una de buena o mala fe, creyendo que la cosa es suya sin serlo, a sabiendas que es de otro como un ladrón específico. El concesionario del agente público, el precarista, el acreedor pignoraticio y el depositario, el que deposita. Es una posesión interdictal. Me dan el teléfono para que pueda depositarlo mientras se resuelve su situación. Entonces es esa posesión. Luego viene la posesión civil. Esta se contrapone a la posesión natural. ¿Por qué? Porque la posesión
civil quien no pretende convertirse en un propietario. Así posee el arrendatario, el depositario, el comandatario. Entre otros casos, tiene una detención protegida por los interdictos. El poseedor civil puede serlo de buena o de mala fe, inclusive. Será poseedor de buena fe el que cree tener derecho a poseer mientras que dure la buena fe. Serán cuyos frutos que la cosa produzca y se hará propietario por el transcurso del tiempo. Será poseedor de mala fe el que posea sabiendas que la cosa es de otro. O sea, el que actúa con mala fe. Ajá, la pérdida de la posesión. O sea, estos derechos o esta figura se puede perder. Esta posesión se pierde cuando faltase uno de los dos requisitos, aunque hemos anticipado que en algunos casos se mantenía solo anónimo. Entonces, el que abandonaba la cosa conscientemente perdía la posesión. Si yo me retiraba sabiendo que si me iba, perdía la posesión. El que abandona la cosa conscientemente pierde la posesión. En algunos casos bastaba con que se hubiese salido del custodio el dueño, que presumiese que éste tenía voluntad de abandonar la cosa. De ahí el problema de determinar cuándo una cosa era abandonada o no, en cuyo caso cualquier otra persona podría tomar la posesión de la misma. La posesión, por tanto, se pierde con la pérdida de la disponibilidad de la cosa y con el cese del ánimo. El ánimo de yo ser poseedor, con que ya yo no tuviese ese ánimo, yo no lo perdía ese derecho. La posesión no se transmite a los herederos, es decir, se muere la persona que estaba en posesión de la cosa o del bien o de la res, esa persona fallece, sus herederos no quedan con ese derecho, porque lo que se adquiere derecho tanto en la parte de herederos es en la propiedad, no en la posesión. Hablemos de la propiedad. En cabeza de los derechos reales figura la propiedad, pero es decir, que la propiedad era un derecho real en Roma desde los primeros tiempos, en un tanto inexacto porque los romanos propiamente no operaron en principio con el concepto de derecho de propiedad, sino que lo confundían con la cosa misma. En principio, el que reclamaba algo no podía o no decía que la cosa era de su propiedad, sino simplemente que la cosa era suya y se confundía la propiedad con la tenencia de la cosa misma. Es así como la denominación de la propiedad en la época clásica se extiende a los siguientes términos. Estamos hablando de la propiedad quiritaria, que son los autores que suelen decir que la primera forma de propiedad romana se perfila poder como propiedad civil, poder solo atribuido a los ciudadanos romanos y puede recaer sobre muebles y fundos itálicos. En la propiedad de pretoria o boni haberi, in bonus habere, la propiedad bonitaria de buena fe. El título de propiedad surgió con el pretor, creó la acción publiciana, fórmula de acción por la que se protegía a todo aquel que había recibido una cosa ex justa causa, en justa causa, y que formula que tenía la ficción de que demandado había poseído el tiempo suficiente para verificarse la usucapión, para lo cual era necesario que hubiera estado poseyendo esa cosa durante un año. Si se trataba de una cosa mueble o durante 2 años si se trataba de un inmueble. Luego tenemos la propiedad provincial. Esta propiedad es otro tipo de propiedad bastante enigmático. Es la llamada por los intérpretes de la propiedad provincial. Los fondos situados solo provincial o en las provincias se consideran sujetos al dominio del príncipe. El príncipe en ese momento, en aquel entonces. En la provincia imperial, bien denominado el pueblo romano, si es provincia senatorial, estos fondos no pueden ser objetos del dominio
Sin embargo, los particulares tienen una propiedad de hecho, que es la posesión, ves el usufructo. Deben pagar un tributo si se encuentran en las provincias imperiales. Y si se encuentran en las provincias senatoriales, están protegidos por los gobernadores provinciales. Luego tenemos la propiedad de los peregrinos. Estos se hablan de una propiedad de los peregrinos donde nos encontramos con una creación de los intérpretes que hablan de una llamada propiedad de peregrinos adquiridos por estos en virtud del ius comercio, o sea, de la parte del comercio que esta propiedad debía tener su ámbito en el ius gentium. Y es un modo de explicar la situación de aquellos que apoyándose en el ius comercio adquirían algo, o sea, para poder adquirir esa propiedad. La adquisición de la propiedad. Entonces vamos a hablar que se adquiere o se extiende, se entiende por esa adquisición de propiedad el modo de convertirse en propietario de una cosa conforme al derecho. La adquisición de la propiedad requiere el concurso de 3 requisitos. Primero, un sujeto que adquiere. Segundo, un objeto susceptible de la adquisición y un modo de adquirir. Esa adquisición podemos hablarla que la propiedad puede tener lugar en los siguientes modos, entendiéndose que los modos de adquirir la propiedad son diferentes hechos jurídicos a los que el derecho reconoce la virtud de originar el dominio de una persona, bien sea originaria o derivada. Originaria es el modo de adquirir la propiedad de una cosa que no pertenecía a nadie, sin que haya transmisión de propiedad de un propietario anterior al adquiriente. Y derivada es cuando se produce por transmisión de la propiedad que hace al adquiriente el anterior propietario. Es decir, deriva de una transmisión, o sea, se transmite de una persona a otra para que pueda adquirir dicha propiedad. Es así como también tenemos los derechos reales y los derechos personales. Dentro de los derechos reales está la definición, que es que atribuye a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa ejercitable frente a cualquiera. Tal poder puede ser pleno, es decir, que comprende todas las posibilidades de facultades sobre la cosa, como la propiedad, ilimitado, o sea, tan pleno que puede extender todas esas dichas facultades, ilimitado porque comporta solo alguna facultad concreta sobre ella, como la servidumbre. Y en los derechos personales tenemos el derecho que compete a una persona, el acreedor, encaminado a seguir con otra persona deudor. La observancia de una determinada conducta o prestación cuyo cumplimiento se garantiza con todo activo patrimonial del obligado. Seguidamente hablamos de los elementos de los derechos personales. El sujeto activo, la persona en favor de la cual el deudor, es decir, el sujeto pasivo, debe realizar una determinada prestación. Es la persona en cuyo beneficio se ha creado la obligación. Y el sujeto pasivo es la persona que debe realizar en beneficio del acreedor el sujeto para una prestación a la persona cuyo perjuicio se establece la obligación. El objeto. A ver, el objeto viene de ser la prestación que debe realizar el deudor en favor del acreedor y que puede constituirse en dare, prestare, facere y no facere. Vamos a trabajar estos términos. Dare es lo que implica una transmisión de propiedad de un derecho, o sea, dar como tal, dar ese derecho a una persona que lo hace a otra, bien de la propiedad de una cosa o bien de un derecho real sobre ella. Prestare, que implica la idea de entrega que una persona hace a otra, sin la transmisión de la propiedad de un determinado bien. Luego tenemos facere. Facere es el que consiste en realizar un acto que favorezca a otra persona.
Y por último tenemos el no facere, que consiste en dejar de hacer una cosa cuando esta extensión produce un beneficio a otra persona. Es decir, no hacer. Consiste en dejar de hacer, o sea, no hacer. Entonces, dentro de esos objetos, de los elementos de los derechos personales, tenemos dar, prestar, hacer, no hacer. En términos romanos, dare, prestare, facere y no facere. ¿Alguna pregunta a los que están conectados? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, espero que en la plataforma pues puedan... Hola, profe. Hola, Gabriela. Sí, Gabriela. Quería Ok. preguntar, quiero decir que el análisis reflexivo que vamos a hacer va a ser, puede ser haciendo ejemplos sobre estos términos. Sí, claro que sí, pueden trabajar sobre ejemplos, pueden inclusive trabajar la comparación entre el derecho romano y el derecho moderno, el derecho actual al que estamos atravesando. Ok, excelente, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esperamos que en la plataforma puedan enviar la actividad. En el transcurso de estos días estaré montando el resto de las actividades para que puedan ya trabajarlas y ya las tienen realizadas, puedan poderlas cargar en dicha plataforma y el que no, pues bueno, para que la pueda ir realizando y una vez que esté hecha, pues enviarla y cargarla en la plataforma y yo poder evaluar para que tengamos todo a tiempo y que se pueda, ustedes tengan sus notas a tiempo y nosotros no tengamos ningún problema. El día de hoy, como ya trabajamos, se habló de las consideraciones de las cosas en el pensamiento jurídico romano, hablamos de los derechos reales, de los derechos personales, de la propiedad. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Nos veremos en el próximo encuentro dentro de el IEXI. Gracias, profe. Hasta luego.